El día de hoy vamos a hablar sobre esta entidad que corresponde al síndrome urémico hemolítico. Es una entidad bastante importante en pediatría y no tanto por su incidencia y prevalencia, dado a que es una entidad relativamente poco frecuente, pero sí por la gravedad y el daño multisistémico que llega a acarrear este síndrome. Muy bien, vamos a hablar como siempre generalidades en cuanto a etiología, epidemiología, la clasificación del mismo, cuáles son sus componentes clínicos, fisiopatológicos, el abordaje diagnóstico y tratamiento. Muy bien. Lo primero que hay que saber es que clínicamente se caracteriza por una tríada. Muy bien. Que nos van a orientar a la impresión diagnóstica. En este caso tenemos un síndrome que me conduce a una anemia hemolítica microangiopática. Enseguida vamos a explicar por qué. Y a su vez se caracteriza por trombocitopenia y falla renal aguda. Muy bien. Ahora que veamos la fisiopatología vamos a entenderlo específicamente. Muy bien. La transmisión, antes de hablar sobre la transmisión, en este caso de la etiología infecciosa, vamos a hablar de cuáles son los patógenos etiológicos y las otras causas en función a su etiología y clasificación. Muy bien. Tenemos que la clasificación más importante es del espectro infeccioso. Muy bien. Que en el 90% de los casos corresponde a la E. coli enterohemorrágica, ¿correcto? Y por tal, dado a que la mayoría de casos corresponde a la E. coli enterohemorrágica, es que vamos a explicar la fisiopatología respectiva de este patógeno. Muy bien, cómo es que va sucediendo a nivel sistémico. Por otra parte, tenemos otros patógenos. Está la Shigella dysenteriae. Y por último, menos común pero no menos importante, el Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Vamos a tener una gastroenteritis típica pero con diarrea sanguinolenta. Vamos a tener una fase prodrómica que posteriormente se desarrolla con este tipo de diarrea, clínica agregada que enseguida vamos a explicar y demás. Muy bien. Otras causas, además de las infecciosas, son en esencia las hereditarias. Muy bien. Aquí entran mutaciones en proteínas de la coagulación, como el diacilglicerol quinasa E, el plasminógeno y la cobalamina C. Muy bien. La cobalamina C. Y mutaciones en proteínas del complemento, como el C3, el CD46, la proteína B, H e I. Muy bien. Y bueno, ¿por qué tiene que ver el complemento en el desarrollo de este síndrome? Pues que precisamente al haber una alteración del complemento hay un síndrome inflamatorio que predispone al daño endotelial, y precisamente el daño endotelial es el común denominador a partir del cual se desarrollan todos los mecanismos fisiopatológicos sistémicos. Muy bien. Correcto, ya hablamos sobre la tríada clínica, que es nuestra anemia hemolítica microangiopática. Vamos a tener una biometría con trombocitopenia también y una falla renal aguda. Una característica de las trombocitopenias en estos pacientes es que arrojan plaquetas menores a 40,000. Muy bien. No obstante, aunque son trombocitopenias considerables, incluso hasta graves en algunas ocasiones, no se alteran los tiempos de coagulación. No hay alteración en los tiempos. Esto es una característica importante que nos ayuda a dilucidar para saber en qué terreno estamos a la hora de estar haciendo las conjeturas diagnósticas. Muy bien. Y como decíamos, vamos a tener a un paciente con falla renal aguda. Como sabemos, la falla renal aguda es un aumento súbito de la creatinina mayor a 1.5 veces o más en las últimas 48 a 72 horas. Se va a manifestar también con oliguria y otros componentes. Muy bien. Ok. Ahora, yéndonos a la fisiopatología que decíamos, vamos a explicar lo que corresponde a cuando el agente responsable es la E. coli enterohemorrágica.
Sabemos que esta E. coli enterohemorrágica produce la toxina Shiga, muy bien. Es por eso que cuando tenemos este agente etiológico confirmado a través de PCR, a través de cultivos, a través de otras pruebas sensibles y específicas, no es bueno dar antibióticos porque la lisis bacteriana provoca más liberación de toxina Shiga y empeora la injuria, el síndrome inflamatorio sistémico, el daño vascular, renal y extrarrenal, ¿correcto? Entonces, decíamos, la E. coli nos produce la toxina Shiga. Esta toxina Shiga se une al receptor GB3 a nivel endotelial, ¿correcto? Es por eso que el endotelio y la vasculatura es uno de los órganos diana más importantes. Una vez la toxina Shiga se une al receptor GB3, va a formar el complejo toxina Shiga GB3, ¿correcto? Forman un complejo molecular y dicho complejo impide bloquea la transcripción del RNA y por ende la síntesis de proteínas. Muy bien. Es por esto que se da, este es uno de los primeros mecanismos fisiopatológicos por los cuales se daña el endotelio vascular y también se predispone a muerte celular por isquemia, ¿correcto? Porque si hay un daño endotelial, hay una disminución del lumen arterial, de pequeños vasos o medianos vasos respectivamente, y eso va a causar isquemia no solo a nivel renal, sino a nivel de otros órganos diana, ¿correcto? Por otra parte, sabemos que la toxina Shiga activa neutrófilos, activa monocitos, activa leucocitos, y los leucocitos al sobreproducir proteasas dañan y empeoran todavía más esa injuria preexistente a nivel del endotelio vascular, y también estas proteasas causan daño tisular que es inminente a la muerte celular, ¿correcto? Todo esto, que es el común denominador, el daño de endotelio y la muerte celular, se va a traducir en un daño a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener a un niño que convulsiona, a un niño con un déficit neurológico franco, con cefalea, con irritabilidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, a nivel del miocardio, pues se va a afectar la vasculatura miocárdica, puede haber isquemia, puede haber miocarditis, y el páncreas se puede afectar también en forma de pancreatitis, ¿correcto? A nivel renal, pues ya sabemos que hay daño en glomérulos y túbulos, que es lo que me puede conducir a la falla renal aguda. Muy bien. Y por supuesto, el daño endotelial es el primer mecanismo fisiopatológico que me conduce a la anemia hemolítica microangiopática. ¿Y por qué? Pues porque al haber una mayor estrechez del lumen vascular, más trabajo le cuesta al eritrocito pasar por esa luz, y eso produce la hemólisis intravascular, que dicha hemólisis intravascular es la responsable del síndrome anémico que tenemos, y también de ver algunos marcadores en los laboratorios que enseguida vamos a explicar, ¿correcto? Muy bien. En cuanto a la fase clínica, la presentación clínica, como decíamos, vamos a tener una fase prodrómica que se caracteriza por una gastroenteritis, un dolor abdominal, con vómito, con diarrea. Este cuadro se desarrolla posteriormente esta fase prodrómica dura de 5 a 10 días antes de que se desarrolle como tal el síndrome urémico hemolítico. Muy bien. Esto es cuando tiene que ver con un agente infeccioso. Por otra parte, a nivel del sistema nervioso central, decíamos, tenemos estas convulsiones, ya sea focales o generalizadas. Tenemos el pacientito que se queja de cefalea, vemos al niño con un Glasgow bajo, con una obnubilación importante, irritabilidad, astenia, etcétera, etcétera. La afectación renal intrínseca la vamos a ver por un aumento de la creatinina considerable, una disminución de la TFG, y a su vez otros hallazgos que son sugestivos de daño renal agudo, como la oliguria, la hematuria, proteinuria, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto para efectos de la fase clínica.
Y bueno, a nivel gastrointestinal ya lo explicamos, reiteramos la parte de la pancreatitis que eventualmente se puede desarrollar también, ¿correcto? Además de la clínica, bueno, yo haciendo mi impresión diagnóstica voy a solicitar varios laboratorios. Vamos a tener primeramente como gold standard el frotis periférico, donde vamos a ver esquistocitosis. Esquistocitosis, que son estos eritrocitos deformados que toman esta forma entre aplanada, no uniforme, al intentar pasar por la luz arterial bastante disminuida, ¿correcto? Mismo mecanismo que causa la hemólisis. La esquistocitosis la vamos a ver mayor al 10% del total de las células rojas, ¿correcto? Como ya dijimos, la biometría también vamos a tener una anemia importante, generalmente hemoglobinas abajo de 8, abajo de 6. Cuando está abajo de 6, pues el paciente es candidato a transfusión de paquete globular, etcétera, etcétera. Vamos a ver una trombocitopenia menor de 40, como decíamos. Y como es una hemólisis intravascular, también vamos a ver niveles de lactato deshidrogenasa elevados y a su vez niveles de aptoglobina disminuidos. Todo esto inminente a la hemólisis intravascular que se está produciendo. Muy bien. Como ya dijimos, la trombocitopenia llega a ser importante también, alrededor de, bueno, por definición sabemos que trombocitopenia es menos de 150,000, pero llegamos a ver trombocitopenias realmente graves, ¿correcto? Ahorita vamos a explicar los criterios para saber cuándo reponerlas, al igual que el paquete globular, ¿correcto? Una vez tenemos nuestros laboratorios y sobre todo el hallazgo patognomónico, que es la esquistocitosis, vamos a acudir a nuestro gold standard para confirmarlo, ¿correcto? Entre los estudios más sensibles y específicos está la medición de la toxina Shiga libre en materia fecal. Asimismo, podemos solicitar PCR o anticuerpos antitoxina Shiga en suero. Muy bien, esos son, digamos, los más sensibles, específicos, los de mayor coste-eficiencia, disponibles en todos los centros de salud y que nos dan, obviamente, un diagnóstico confirmativo. Algo muy importante que olvidaba mencionar es que el test de Coombs, como el diagnóstico diferencial, pueden ser muchas anemias autoinmunes aquí. Vamos a ver un test de Coombs negativo. ¿Por qué? Porque naturalmente no es un síndrome anémico autoinmune, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta también. Ok, entonces ya teniendo nuestro confirmativo, ya sea con PCR, con los anticuerpos o con la medición cuantitativa de la toxina Shiga en materia fecal, ahí vamos a recurrir ya a los criterios para el tratamiento, que son en función de los componentes y de los parámetros de estos componentes que tenga el síndrome urémico hemolítico de nuestro paciente. Muy bien. Primeramente, la transfusión, paquete globular, la vamos a reservar cuando la anemia sea severa. Muy bien, cuando tengamos hemoglobinas menores de 6 o con alteraciones hemodinámicas, ¿correcto? Es decir, si está entre 6, 8, incluso hasta 9, pero aún con eso hay una alteración hemodinámica importante, vamos a calcular cuántos paquetes globulares le reponemos, ¿correcto? Las plaquetas solo las vamos a reservar en casos de sangrados francos o en necesidad de un abordaje quirúrgico, ¿correcto? Esto pues todo esto debe de estar justificado, obviamente también por el riesgo-beneficio. La diálisis, obviamente para el componente de falla renal aguda, la vamos a reservar en presencia de síntomas urémicos importantes. Asimismo, que veamos sobrecarga de volumen de líquidos importantes, el paciente con anasarca, el paciente con un edema importante, con un síndrome compartimental.
o con alteraciones electrolíticas refractarias al tratamiento. Es decir, si no logro corregir el potasio, si no logro bajar el sodio, el fósforo, etcétera, etcétera, ahí va a entrar la diálisis, ¿correcto? Y en el síndrome urémico atípico, que ahí se refiere más que nada al de componente inflamatorio, que tiene que ver con las mutaciones del complemento, está demostrado que el inicio temprano con eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, reduce la mortalidad y también reduce el tiempo de recuperación, ¿correcto? Entonces, en esencia es esto, además de cuidados conservadores. Decíamos, generalmente no están indicados los antibióticos, salvo alguna inclusión de sobreinfección o alguna particularidad muy específica de cada paciente, pero no, la pretensión no es atacar a la E. coli con antibioterapia, porque tiende a empeorar esa liberación de toxina Shiga y por ende la injuria multisistémica, ¿correcto? Como siempre, esto ha sido todo en generalidades. Nos vemos hasta la próxima y déjenme en comentarios si necesitan que profundicemos en algún tema. Hasta luego.